Hola, licenciada y compañeros. Soy Amanda Armajo y voy a hablarles un poco al respecto de Plasmodium. Este es un género de parásitos perteneciente al filum Apicomplexa del orden Hemosporidios. Requiere de dos huéspedes en su ciclo vital, un artrópodo que actúa como vector y un huésped vertebrado. Por su orden hemosporidio, los trofozoitos parasitan eritrocitos de las células hepáticas y eritrocitos u otros tejidos del huésped vertebrado. Por el filum apicomplexa, posee un complejo apical que participa en la entrada del parásito hacia la célula blanco y desaparece en etapas invasivas. Se sabe que existen más de 100 especies que infectan a mamíferos, aves y reptiles, pero solo 4 son de importancia para el humano. Estos son las especies Plasmodium falciparum, Malariae, Ovale y Vivax. La más virulenta y la que produce mayor mortalidad es Plasmodium falciparum. Estas especies son capaces de provocar paludismo o malaria. El paludismo es la enfermedad parasitaria más importante en el mundo y según datos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, o CDC por sus siglas en inglés, en el 2020 se produjeron 241 millones de casos de paludismo en el mundo y de ellos murieron 660.000 personas, entre ellos niños pequeños de la región del África subsahariana. En América, el 75% de los casos es provocado por Plasmodium vivax y el 25% restante por Plasmodium falciparum. El transmisor es un mosquito hembra del género Anopheles y es el encargado de inocular el parásito en el humano. La transmisión también se puede dar por transfusiones sanguíneas, por compartir agujas contaminadas y por la vía placentaria de madre a hijo. Su ciclo de vida es complejo, ya que alterna en dos huéspedes, un vertebrado y un mosquito, en los que se llevan a cabo diferentes etapas. En el humano, o sea, el huésped vertebrado, se llevan a cabo dos tipos de ciclos asexuales. El primero se observa cuando el esporozodito, que es la fase infectante para el humano, es inoculado durante la picadura del mosquito hembra Anopheles y llega al hígado. Ahí, los parásitos se introducen en los hepatocitos gracias a su complejo apical. Una vez dentro de las células, se reproducen asexualmente por esquizogonia, que es un proceso de reproducción en el que el parásito se divide por fisión múltiple, generando miles de nuevos parásitos. Y cuando estos maduran, destruyen la célula huésped. Este proceso es importante porque es el encargado de causar anemia en el paciente. En el caso del ciclo hepático de Plasmodium vivax y Plasmodium ovale, algunos parásitos detienen su desarrollo en el hígado en forma de hipnozoitos. Esta forma permanece latente y puede ser activada por factores que aún no se logran determinar. Cuando se reactivan los hipnozoitos, continúa su desarrollo hasta merozoitos, lo que provoca la recaída del paciente que aparentemente ya había resuelto la enfermedad. Los merozoitos en esta etapa son capaces de infectar a los eritrocitos y con esto inicia el segundo ciclo asexual. Una vez en la circulación sanguínea, el merozoito invade el eritrocito, de la misma forma que lo hace con el hepatocito. Con esto inicia la fase eritrocítica. En el interior del glóbulo rojo, el merozoito en su fase joven se conoce como anillo. Posteriormente forma un trofozoito que da origen al esquizonte eritrocítico, que es una célula multinucleada resultante de la esquizogonia que al madurar libera 32 merozoitos a la circulación sanguínea. Estos merozoitos pueden invadir a otros eritrocitos e iniciar un nuevo proceso de esquizogonia. Tras la invasión del eritrocito, se pueden diferenciar gametocitos masculinos y gametocitos femeninos. Y los hay microgametocitos o macrogametocitos, que son las formas sexuales del parásito y son los que infectan a la hembra del mosquito anófeles. Tras la picadura de
Tras la picadura de un paciente con paludismo, después el parásito continúa su diferenciación en el intestino del mosquito hasta convertirse en gametos, microgametos o macrogametos. Más tarde se realiza la fecundación entre los gametos, lo que originará un cigoto que después se convertirá en un ocineto Y esta es la forma móvil capaz de atravesar la pared intestinal del mosquito, para que fuera del intestino también se diferencie como un ooquiste. En el ooquiste se lleva a cabo la síntesis de ADN y junto a ella se realiza una gran cantidad de divisiones celulares que generan miles de esporozoitos que llegarán a la glándula salival del mosquito. Aquí sufren otras modificaciones que les preparan para infectar al nuevo huésped, que es el humano o un humano no infectado todavía. Entre las manifestaciones clínicas podemos encontrar malestar general, fiebre, cefalea, náuseas, vómitos, y estos síntomas por sí solos pueden ser confundidos por otras enfermedades virales, puesto que casi todas presentan el mismo cuadro y por lo tanto el médico no logra pensar todavía en una enfermedad como el paludismo o la malaria. Pero lo que lo diferencia de las demás son los accesos palúdicos. Los accesos palúdicos pueden durar aproximadamente 60 minutos. Estos constan de frío intenso, escalofríos, el paciente adopta una posición fetal y también presenta castañeo dental. Hay otros accesos palúdicos que duran de 8 a 12 horas y presentan un descenso de la presión, taquicardia, temperatura mayor a 38 grados, delirios, de extrema, sudoración, y después de todo este acceso palúdico presentan también una sensación de alivio, orina amarilla cetrina y sensación de debilidad. Los accesos palúdicos con fiebres tercianas, esto quiere decir fiebres a cada 48 horas, son provocados generalmente por Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, y los accesos palúdicos con fiebres cuartanas, quiere decir que a cada 72 horas presentan fiebre, son provocados por Plasmodium malariae. Algunas de las complicaciones que vemos en pacientes con Plasmodium es la anemia grave que habíamos dicho anteriormente, que era provocado por la destrucción del eritrocito. El paludismo cerebral, las complicaciones metabólicas, insuficiencia renal, edema pulmonar y paludismo maternal. Todos estos, si no son tratados a tiempo, pueden conducir a la muerte del paciente. Las pruebas diagnósticas que podemos realizar para detectar la enfermedad es un frotis sanguíneo conocido como gota gruesa. Esta es una prueba rápida, ya que se realiza en aproximadamente 20 minutos. Es la técnica más empleada para el diagnóstico de la enfermedad, pero presenta una pequeña complicación que es su baja sensibilidad, ya que se requieren de al menos 50 parásitos por cada microlitro de sangre. Esto quiere decir que imposibilita la detección de la enfermedad en estadios iniciales de la misma. Y para ello se han realizado ciertas modificaciones en la técnica del frotis sanguíneo, como con técnicas de inmunofluorescencia, en las que se realizan, se añade naranja de acridina o purina de benzocarboxilo. Pero estas solo son sensibles o solo detectan a Plasmodium falciparum. Después tenemos a las técnicas de PCR, que son un poco menos rápidas, pero duran aproximadamente una hora. En comparación al frotis sanguíneo, pues sí es un poco más tardado, pero tiene una alta sensibilidad y es capaz de detectar la enfermedad con solo 5 parásitos por cada microlitro de sangre.
También hay técnicas modificadas como la PCR anidada y la PCR múltiple, que determinan la especie del plasmodium. Determinar la especie del plasmodium es importante para el médico, ya que ayudará a emplear un mejor tratamiento para combatir la enfermedad. Y también están las pruebas de diagnóstico no microscópicas como las dipstick o tiras reactivas. Y estas pueden ser de inmunocromatografía, ICT malaria, óptima o Determine. Todas buscan la detección de la proteína rica en histidina producida por Plasmodium falciparum presente en las 4 especies que infectan al humano. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.